prophecy is true. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Desarrollando en 15 minutos o menos con Godot 4. El día de hoy les traigo el siguiente tema, áreas 2D, y el ejercicio de hoy consistirá en hacer que el jugador detecte objetos cercanos a él. Para ello necesitaremos los siguientes nodos: un carácter body 2D, que es nuestro jugador, rigid static body 2D, que es el objeto, dos sprites 2D que corresponderán al skin del jugador y al skin del ítem, dos Collision Shape 2D, que son del jugador y del ítem, y nuestro actor principal de hoy, Área 2D, que estará dentro del jugador y lo conectaremos al script del mismo. Ahora, como assets necesitaremos un sprite para el personaje y un sprite para el ítem. Conocimientos previos: solo necesitarás saber mapear el teclado para darle movimiento a tu jugador. Temas relacionados: veremos escenas. Si no sabes sobre escenas, tengo un video ya disponible en el canal. Y veremos nodos y signals, videos aún pendientes, pero estarán listos en el transcurso de la semana. Ahora, la finalidad de estos videos es hacer nuestra propia guía para crear nuestro videojuego RPG 2D desde cero. Ahora, sin vacilación, vamos allá. Este video es patrocinado por John Biechi, David López y Cromo Rosario. Y ahora sí, seguimos con el video. Ok, gente, abrimos Godot, creamos nuevo proyecto. Yo le voy a poner ejemplo área 2D, crear carpeta, crear y editar. Una vez nos abre el entorno, seleccionamos 2D y empezamos lo bueno. Vamos a agregar nuestro nodo raíz. El mío va a ser Node 2D y dentro de este va a estar el jugador y el ítem. Agregamos el jugador, que es carácter body 2D, lo renombramos como jugador, volvemos al nodo raíz, control A, buscamos static body 2D, recuerden que en el intro me equivoqué, lo renombramos como ítem. Una vez tenemos los dos nodos, nos vamos a jugador y agregamos sus características, que sería el nodo sprite, sería el nodo collision y nuestra estrella de hoy, el nodo área 2D. Una vez están todos los nodos de jugador, nos vamos a ítem, seleccionamos ítem, control A, buscamos sprite 2D, doble clic, volvemos al ítem, control A, buscamos su colisión, collision shape, y terminamos de agregar los nodos de ítem. Como acción especial vamos a agregarle colisión a área 2D porque también la vamos a necesitar. Así que hacemos lo propio. Control A, buscamos collision shape, doble clic y área ya tiene su propia colisión. Ahora es momento de darle textura al personaje y al ítem. Para eso vamos a buscar en nuestra computadora, seleccionamos las texturas, las llevamos a nuestra carpeta de proyecto y para el sprite del jugador arrastramos el sprite del personaje y para el sprite del ítem arrastramos el sprite del objeto a textura. Se ve un poquito borroso, ya saben cuál es el procedimiento aquí. Nos vamos a proyecto, configuración del proyecto, a renderizado, texturas y el filtro lo cambiamos por el nearest y listo. Ahora vemos que está empalmado el personaje con el ítem, eso es sencillo de mover. Nos vamos aquí al modo movimiento, le damos clic, seleccionamos el jugador y ya movemos al jugador. Luego nos vamos al ítem, seleccionamos el ítem y movemos el ítem y listo, sin problema. Ahora vamos a agregar las colisiones. Para el jugador voy a seleccionar una forma rectangular. Para el ítem voy a seleccionar una forma rectangular.
Ahora es momento de darle una forma al área. Recordemos que el área está dentro del jugador, entonces se va a ver un poquito raro porque va a tener como dos colisiones. En realidad esta colisión pertenece al área, no al personaje. Seleccionamos la colisión del área y yo voy a elegir para esta una forma circular. Van a notar que tiene obviamente una forma circular dentro de la rectangular. Lo que yo voy a hacer es ampliar esto, la voy a hacer más grande para que pueda detectar los objetos desde una distancia mayor a la colisión del personaje principal. Ahora todo objeto que entre dentro de este margen lo va a detectar área 2D. Después llegaremos a eso. Ahora, ya que tenemos todos los nodos que vamos a ocupar en este ejemplo, vamos a crearnos las escenas. La primera escena va a ser la escena principal. Así que damos control S, se nos va a abrir el guardado de escenas. Yo le voy a poner main a mi escena principal, guardar, y ya tenemos aquí nuestra primera escena creada. Ahora, vamos a hacer que estos dos sean escenas independientes. En este momento no son escenas, son nodos. Y dentro de los nodos están otros nodos que son los componentes de cada uno. Bueno, yo quiero orden en mi proyecto, por lo que quiero convertir las escenas. Primero seleccionamos el jugador. Vamos a presionar clic derecho, guardar rama como escena. Y aquí el jugador lo dejamos así con el mismo nombre. Damos a guardar y hacemos lo mismo con ítem. Clic a ítem, clic derecho, guardar rama como escena y lo guardamos con el mismo nombre, como ítem. Y listo, ya tenemos nuestras tres escenas, la escena ítem, la escena jugador y la escena principal. Si se dan cuenta ya tienen el icono de escena, tanto jugador como el ítem. ¿Qué sigue? Bueno, de aquí nos faltó una configuración más a nuestro proyecto, y es que se vea un poquito más grande, porque aquí se ven muy pequeñitos, casi no se logra apreciar nada. Así que nos vamos a proyecto, configuración de proyecto, monitor, ventana, y en la escala ponemos un 8 y enter. Una vez que ponemos enter, cerramos, damos F6 y ya se ve nuestro personaje y nuestro objeto con un tamaño razonable. Cerramos esto y lo que vamos ahora a hacer es seleccionar el jugador, damos clic aquí a la escena, se nos va a abrir la escena del personaje con todos sus nodos. Vamos a darle un script al personaje, así que seleccionamos el jugador, damos clic al icono del script, decimos que sí, crear, y vamos a darle movimiento al personaje. Este paso ya se lo pueden saltar porque en episodios anteriores ya hemos dado movimiento a los personajes, así que listo. Una vez tenemos creada nuestra física de movimiento, vamos a mapear esto, porque tenemos que hacer que nuestro input detecte la entrada del teclado para que se mueva el personaje. Esto también ya lo hemos hecho en videos anteriores, así que voy a volver a acelerar el video. Si quieren revisitar los videos donde hago esto a detalle y más lentamente, pueden hacerlo con toda confianza y nos vemos en un instante más. Adiós. Una vez que tenemos las entradas del teclado, podemos dar por terminado la configuración para el personaje. Si se fijan, ya se mueve arriba abajo, a un lado al otro. Y de hecho, no lo he dicho, pero ahorita estamos visualizando la escena del personaje. Por eso es de que no está el ítem. Miren, estamos dentro de la escena jugador, si se dan cuenta. Y con F6 estamos solamente reproduciendo el código que corresponde al jugador. Esto es muy útil en Godot, de hecho es de esas cosas que me gustaron mucho de este programa, porque ninguna instancia está relacionada de momento y por eso no da errores y por eso detecta al personaje únicamente. Pero un buen diseño de proyecto haría que en teoría todas tus escenas corran independientemente, ¿no?
Bueno, eso es como que lo que queremos aspirar, que cada uno de nuestros componentes esté aislado completamente del resto y cuando presionemos F6, cada una de nuestras escenas corra independientemente. Esa sería como una buena meta a alcanzar nosotros. Así que, visto lo visto, nos vamos a escena, corremos esto y se dan cuenta que aquí está nuestro objeto y colisionamos con él. Para poder ver las colisiones, nos vamos a depurar y damos clic a la casilla de ver formas de colisión. Otra vez F6 y se darán cuenta que aquí está el personaje colisionando con el objeto. Y si se dan cuenta también, aquí tenemos nuestro radio de área, que también está colisionando con este objeto, pero no está ocurriendo absolutamente nada porque todavía no lo hemos programado. Ahora sí, es momento de programar nuestra área. Para ello volvemos aquí a la escena jugador, damos clic a área 2D y nos vamos a la pestaña de aquí arriba llamada nodos. Dentro de esta pestaña buscamos algo llamado Body Entered. Aquí está, 2 clics y la vamos a conectar al script del jugador. Damos conectar y se darán cuenta que se crea una función nueva dentro del script hasta mero abajo. Bueno, esta función nos interesa mucho porque aquí es donde van a llegar todos los objetos que entren en nuestra área de visión o nuestra área de monitoreo. Vamos a imprimir print y dentro vamos a escribir el nombre del objeto que está colisionando, body name. Yo le voy a poner una etiqueta para que se vea un poquito más agradable a la vista. Ha entrado el objeto y ya le vamos a poner el nombre del objeto. Ahora sí, damos control S para guardar, nos vamos a main y F6. Ahora, si se fijan, en nuestra consola dice ha entrado el objeto jugador. ¿Por qué pasa esto? Porque recordemos que tenemos dentro del jugador una colisión y recordemos que nuestro jugador mismo es un objeto de tipo Character Body 2D. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra área de visión va a ver al personaje mismo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Muy sencillo, agregamos un if. Tan fácil como un if. Nos vamos aquí al código del área. If body es diferente a self. Entonces ahora sí va a correr lo que dice el print. Y ya. Con esto se soluciona. Guardar. Nos vamos a main. F6. Y no hay nada en la consola. Todo limpio. Pero si colisiona con el objeto, lo va a encontrar. ¿Para qué me sirve lo que acabo de ver? Bueno, un caso que se me ocurre es usarlo en inventario, por ejemplo. Si ustedes quisieran crear un juego donde se puedan almacenar cosas en una mochila, pueden hacer que el jugador busque por el mapa, ponen objetos que hayan tirados ahí en el suelo, y cuando esos objetos estén dentro del margen de área de ese jugador, se van a agregar directamente a la mochila. Ese es el primero. El segundo caso son destructibles. Si ustedes agregan, por ejemplo, un objeto árbol, le dan su colisión al árbol y ponen un jugador con un área, se acerca al árbol, usa su espada, ejecutan el comando de input y hacen que el árbol se destruya, porque ya se detecta dentro del área. Otro ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, un enemigo que se acerca demasiado al jugador. Pongan ustedes aquí un demonio que es de fuego. El jugador obviamente no es inmune al fuego. Entonces, si se acerca demasiado el enemigo, al jugador le va a bajar la vida. O un proyectil, por ejemplo, el jugador está de camino en un shooter, tiene aquí su pistola, aquí viene otro, le dispara, le da piu piu, le baja vida, ¿no? O trampas, por ejemplo, el jugador está caminando tranquilamente en el bosque y se topa con una trampa con espinas o se topa con una trampa para osos. Eso también le puede bajar vida. Esos son unos casos de uso para nuestro
reciente ejercicio. ¿Vale? Hasta luego. Y ya, eso es todo, gente. Esta es la versión más simplificada que logré conseguir. Traté de minimizar la cantidad de nodos posible. Realmente me costó un tiempito como que entender qué se estaba haciendo aquí. Si les apetece un video un poquito más explícito de lo que se está haciendo, de lo que se usa, pueden decirlo en comentarios. Yo estaré contento leyéndolos y veamos qué sale, ¿no? Bueno, eso es todo, gente. Yo me despido, no sin antes agradecerles a todos los que han apoyado el canal. De verdad se nota el cariño, se nota el apoyo y esperemos seguir así. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Bye.